Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a iniciar, vamos a hacer una oración para poder comenzar el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar reunidos. Gracias porque tú nos das estos momentos, porque tú nos permites escuchar tu palabra, Señor, porque tú nos permites estar cerca de ti en comunión. Gracias, Señor, porque podamos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia. Te pedimos que el día de hoy sea de bendición para que tú nos ayudes, Señor, sobre todo a limpiar nuestros corazones y a ponerte en primer lugar. Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes a estarte buscando, a estar en comunión contigo y en santidad, hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Te pedimos por todos aquellos lugares en donde también se predica tu palabra el día de hoy. Tú da completa libertad, Señor. Te pedimos para que tú das de tu espíritu y que para que mucha gente también pueda arrepentirse, para que pueda ser salvo. Sobre todo nuestros familiares, Señor. Cuánta gente ha oído de ti, de tu palabra, no quieren saber nada. Te pedimos para que quebrantes sus corazones, tú los humilles, Señor. Tú los traigas a tus pies y les permitas que puedan arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Te pedimos, Señor, para que tú el día de hoy nos des bendición y para que tú nos acompañes en todo lo que hagamos. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos el día de hoy a un pasaje, vamos a 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Vamos a ver algo muy interesante, muy importante para cada uno de los cristianos, de aquellas personas que han nacido de nuevo. El tema va a ser limpiémonos de toda contaminación. En 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Vamos a ver algo muy interesante el día de hoy. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es un muy hermoso pasaje que habla acerca de muchas cosas. Y aquí empieza diciendo, amados. ¿Por qué dice amados? Porque la gente inconversa, pues no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Que vamos a ver el día de hoy. Esto está dirigido especialmente para los hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, está dirigido para ti. Entonces sí te dice amados, ¿verdad? Entonces significa que eres parte de este mensaje que Dios va a tener el día de hoy. Dice, ¿qué dice para los amados, para los hijos de Dios? Dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas tenemos? Esa es la pregunta importante. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? ¿Cuántas conoces? No importa cuántas tiene la Biblia, ¿verdad? Si una, 10, 50 o 7,483. ¿Cuántas tú son las que tú conoces? Y peor aún, ¿cuántas son las que vives? Hay muchas promesas, sí, hay muchas promesas en la Biblia, pero ¿cuántas has vivido? ¿Cuántas son parte de tu experiencia? Por eso, como dice aquí, puesto que tenemos tales promesas, ¿verdad? Aquí al referirse a tales promesas, significa que estas promesas, ¿verdad? No son cualquier cosa. Las promesas de Dios son las más grandes, las más importantes y también las más poderosas promesas de Dios. Por eso, como dice aquí, tales que no hay otras igual. Tampoco hay nada que se le compare. Por eso, como dice Lucas 1:37, ¿verdad? Porque nada hay imposible para Dios. Precisamente por ese nivel, por esas tales promesas que tenemos. Pero si no las conoces, si no las has experimentado, pues claro que estás muy lejos de saber cuáles son esas tales promesas, ¿verdad? Para un cristiano, para una persona que ha nacido de nuevo, esto no es una recomendación. Aquí no está diciendo, pues ahí cuando puedas, y si quieres, ¿verdad? Ahí déjalo para tus buenos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Ahorita que se empieza a acercar. Dice, limpiémonos de toda contaminación. Esa es la primera parte. Ese limpiémonos, ¿verdad? Es un mandamiento. Todos los cristianos necesitan limpiarse. No pueden haber hijos de Dios todos mugrosos, ¿verdad? Todos arrapastrosos. No puede ser. Por eso dice aquí, limpiémonos. Y ahora vamos a ver ahorita en este momento, ¿verdad? ¿De qué nos vamos a limpiar? ¿Qué es lo que contamina a un hijo de Dios, verdad? Hay muchas cosas que contaminan y aquí específicamente se clasifican en dos partes, muy importantes. Dice, limpiémonos de toda contaminación. ¿Qué es eso, toda contaminación? En primer lugar, como dice aquí, pues de carne y luego de espíritu. Por eso un cristiano experimenta dos tipos de contaminación principalmente, ¿verdad? El primero de ellos, que es el más visible, ¿verdad? Es la contaminación física, es decir, la contaminación de la carne. Es todo aquello que afecta nuestro cuerpo. ¿Qué es la contaminación de nuestro cuerpo? ¿Tú sabes qué contamina tu cuerpo? Los vicios, los problemas. Hay algo que se llama enfermedades psicosomáticas.
si realmente enferman a una persona. El estrés y diferentes problemas, ¿verdad? Se manifiestan y causan muchos problemas, ¿verdad? Hay diferentes afectaciones en la gente, ¿verdad? Por el pecado. En Gálatas 5, ¿verdad? Vamos a Gálatas 5. Hace una lista, una breve lista, ¿verdad? Un pequeño resumen acerca de las manifestaciones de la carne. Vamos a Gálatas 5, vamos a ver el versículo 19, 20 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí lo que hace es nada más una breve lista, ¿verdad? De las poquitas cosas que pueden contaminar a una persona. Y se dan cuenta, ¿verdad? Lo que siempre encabeza la contaminación física de una persona son los pecados sexuales, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, y después se siguen con todas las demás, ¿verdad? Y como dice el versículo 21, y ni le sigue Pablo, ¿verdad? Dice, y cosas semejantes a estas. Hay un montón de cosas que no pueden listarse aquí. Dice, acerca de las cuales os amonesto. Nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Siempre buscando la pureza, la limpieza, la santidad de Dios, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? El versículo 21 termina diciendo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy tajante, ¿verdad? Cómo vemos que una persona que se va en el mundo cada vez se va perdiendo más en el mundo. Y como dice aquí, ¿verdad? Es como una cadenita, una cosa te va llevando a la otra. Empiezas a decir, pues es que no es tan malo, ¿verdad? Y ese no tan malo te lleva al medio malo. Y el medio malo te lleva al más malo. Y cuando menos te das cuenta, ya estás en los peores malos, ¿verdad? Por eso, como dice aquí, os amonesto. ¿Cuántas veces Dios te ha amonestado diciéndote, no vayas por ahí? No tienes que hacer esto, no tienes que hacer el otro, ¿verdad? Y muchas veces terminamos haciéndolo, a pesar de que oyes esa vocecita. Ahorita vamos a hablar de ese tema especial, ¿verdad? ¿Qué es esa vocecita que te habla? Que muchas veces no le has hecho caso, ¿verdad? El segundo tipo de contaminación, pues la espiritual. Es todo aquello que contrista al Espíritu Santo. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros sabemos perfectamente qué contamina al Espíritu Santo y qué no lo contamina. La gente quiere siempre poner excusas y pretextos, ¿verdad? Es que no es tan malo, es que todo el mundo lo hace, es que. Pero tú por dentro sabes, ¿verdad? Que si contrista al Espíritu Santo no es de Dios. Y una cosa te lleva a la otra, como veíamos, ¿verdad? Es una cadenita. Por eso aquí, como dice, limpiémonos de toda contaminación. ¿Cómo vamos a limpiarnos? Esa es la parte importante, ¿verdad? La santidad es la única forma que nos sirve para limpiarnos. Como dice en Jeremías, ¿verdad? Aunque te eches jabón, ¿verdad? Y amontones jabón sobre ti. En Jeremías 2:22 dice, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, ha dicho Jehová el Señor. Podemos nosotros ponernos 20,000 cosas. Si no hacemos las cosas, ahorita vamos a ver ese tema, como Dios te dice, es por demás todo lo que hagas. Puede ser 1,000 cosas, pero no te va a servir. Por eso, como veíamos ahorita, la santidad es lo único que te sirve para limpiarte de toda esa contaminación que traemos cargando. Ahora, la santidad, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es la santidad. Mucha gente confunde la santidad. La santidad no es una imposición, ni tampoco es una obligación. Hay mucha gente que cuando le hablan de santidad, siempre lo confunden, pues, ay, otra vez la santidad. No, hombre, la santidad no, es un santurrón, le dicen, ¿verdad? La santidad es algo que debemos hacer voluntariamente. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, pues voluntariamente, ¿verdad? No más a fuerza que de ganas. Hay muchos cristianos que se acercan a Dios porque no les queda de otra, ¿verdad? Porque tienen que hacer las cosas. Pero no te nace del corazón. Tiene que ser, ¿verdad? Una actitud de gratitud plena hacia Dios. Esa es la santidad. Hay muchos cristianos que no quieren acercarse a la santidad porque no saben exactamente qué es la santidad y la confunden. La santidad no es religiosidad. Tampoco es hipocresía. No son las manitas juntas, ¿verdad? Con carita de borrego a medio morir. Eso no es santidad.
La santidad tampoco es un aburrido sermón del domingo, porque eso es con lo que la gente principalmente confunden a la santidad. La santidad, ¿verdad?, es estar en la misma presencia de Dios. Es entrar hasta la presencia de Dios mismo. Y ahí no es nada más, pues para que te le quedes viendo, ¿verdad? Es disfrutando de su comunión, de su protección, de su luz, de sus bendiciones, en fin, todo lo que Dios quiere darnos, y como dice en Malaquías, hasta que sobreabunde. Dios no quiere darnos una ni otra cosa, ¿verdad? Solamente para un cristiano que ha experimentado la santidad, encuentra que ya no hay otro lugar mejor y que es el mejor tiempo que pueda experimentar. Hay personas, ¿verdad?, que para acercarse a Dios, pues lo hacen 5 segundos antes de dormirse. Eso es acercarse a Dios. Eso son oraciones, ¿verdad? Pero realmente para un cristiano, cuando experimenta entrar a la misma presencia de Dios, ya se da cuenta que eso es lo mejor que le puede haber pasado. Vamos al Salmo 110, versículo 3. ¿Qué pasa cuando una persona entra al santuario? ¿Tú has entrado al santuario de Dios? ¿Sabes cómo es? ¿Qué pasa cuando una persona entra al santuario? Como dice aquí el Salmo 110. Salmo 110 y versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Dice que cuando una persona entra a la santidad y se da cuenta que es la santidad, dice aquí, y aquí lo decía el salmista, dice, en la hermosura de la santidad. No, en lo aburrido de la santidad. Lo tedioso, ¿verdad? La santidad no es tediosa, no es aburrida. Dice que cuando una persona entra al trono de la gracia, va voluntariamente. Es lo mejor que nos pueda pasar. Por eso es importante que nosotros todos los días estemos en comunión con Dios. Vamos a ver el ejemplo de una persona, ¿verdad?, que así le pasó. A la hora de entrar a la santidad, perdió y ya no sabía de la dimensión del tiempo. En el caso de Moisés, vamos a Éxodo 24, versículo 16. Justamente cuando Dios llama a Moisés, ¿verdad?, a una persona común y corriente. Sin embargo, ¿qué pasa con Moisés? Dios lo llama al monte. ¿Qué dice Éxodo 24, 16? Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Dios le había dicho, ¿sabes qué? Santifica al pueblo, y van a subir a mí, dice, y yo voy a hablar contigo. Y entonces, pues Moisés inmediatamente hizo lo que Dios le dijo. Estuvo 6 días esperando. Hasta el séptimo día, dice, Dios lo llamó y le dijo a Moisés, dice, vámonos, ¿verdad? Ahora sí que te toca pasar al salón de clases. Y entonces dice, ¿a qué subió Moisés? ¿A qué iba Moisés al monte? ¿Nada más a contemplar a Dios? ¿Saben a qué fue? A que Dios le diera la ley. Pero no solamente la ley. Resulta que Dios le empieza a dar una serie de instrucciones, ¿verdad? El capítulo 25 de Éxodo habla acerca de la ofrenda del tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición y el candelero de oro. Todo eso le empezó a explicar Dios y le dijo, mira, vas a hacer esto y vas a hacer esto. Son instrucciones. El capítulo 26, el tabernáculo. El 27, ¿verdad?, le habla acerca del altar de bronce, el atrio del tabernáculo y el aceite de las lámparas. El capítulo 28 le dijo, así vas a vestir a los sacerdotes. El capítulo 29, ¿verdad?, el altar del incienso, el dinero del rescate, la fuente de bronce, el aceite de la unción y el incienso. Y el capítulo 31 dice, te voy a poner a 2 personitas muy especiales, ¿verdad?, Bezalel y Aholiab. Dice, y finalmente, dice, el día de reposo como señal. Y empieza a darle una serie de instrucciones, ¿verdad? ¿Y sabe por qué no continuó? Porque ya no podía. Resulta que algo pasa en ese momento, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Estaba apuntando, estaba tomando nota de todo lo que Dios le estaba diciendo. En ese momento Dios le dio un regalo único a Moisés. Vamos a Éxodo 31, versículo 18. En ese punto, ¿verdad?, Dios hace un paréntesis, ¿verdad?, y le da un regalo único. ¿Qué hace con Moisés en ese momento? Pidió a Moisés, cuando acabó de hablar con él,
en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Imagínense nada más, ¿verdad? Está hablando con él y le dice, mira, Moisés, te voy a dar 2 tablas de piedra, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, esas tablas no las llevaba Moisés. ¿De dónde sacaron esas tablas? 32:16 de Éxodo. Ahí dice exactamente qué pasó con esas tablas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Qué impresionante ha de haber sido ver lo que Dios le estaba dando a Moisés. Imagínate que Dios hizo 2 tablas y las graba y le dice, son para ti. Hay mucha gente que se muere, ¿verdad? Porque un jugador de fútbol muy importante le autografié una camiseta, un balón. Imagínense que Dios mismo escribió esto y le dijo a Moisés, aquí te tengo un regalo, ¿verdad? ¿Saben qué estaba pasando con Moisés? Moisés estaba totalmente contento, ¿verdad? De estar disfrutando. Lo que no sabía Moisés es que en ese punto ella llevaba 40 días y 40 noches. Moisés no se había dado cuenta. Oye, Señor, ya me tengo que ir a dormir, ya me cansé, ¿verdad? Ya me dio hambre. Sin descansar, sin comer, sin dormir, sin ir al baño. Moisés ni siquiera se había dado cuenta del tiempo que había pasado. Él pensó que apenas llevaba unas cuantas horas, unos minutitos ahí, ¿verdad? Y hubieran sido muchos más. Los que estaba él totalmente, ¿verdad? Contento con Dios, disfrutando de todo lo que Dios le estaba dando. A no ser porque Dios mismo lo interrumpe. Y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Tenemos que pararle. Oye, Señor, espérate, pues si todavía no acabamos, ¿verdad? Éxodo 32, 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué triste es que se rompa esa comunión tan hermosa que tenía Moisés, ¿verdad? Moisés no quería bajarse. Moisés no tenía sueño, no tenía hambre, no quería ir al baño. Moisés podía haberse aventado toda la vida, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó a Enoc? Precisamente, ¿verdad? Estaba tanto en comunión con Dios que ya ni se daba cuenta que Dios de plano le dijo, ¿sabes qué? Pues vámonos para acá. ¿Cuántos años vivió Enoc en comunión con Dios? 300 años. No dice que exactamente continuos, ¿verdad? Pero era tal la comunión que él tenía que dice que mejor Dios dijo, ¿sabes qué? Pues ya vente, ya estás más de este lado que de aquel lado, ¿verdad? Qué hermoso es que podamos tener esta clase de comunión. Ahora mi pregunta, ¿verdad? ¿Tú has experimentado esa clase de comunión que no quieres perder tu comunión con Dios? ¿O te urge ya por acabar y por irte? Por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar cada vez más disfrutando. No cuentes las horas, no cuentes los minutos. Sencillamente pasa el tiempo que sea necesario, deleitándote y disfrutando de su presencia. Vamos a Segunda de Crónicas 16, 29. Primera de Crónicas, capítulo 16 y versículo 29. Y vuelve a mencionar lo mismo que veíamos ahorita en el Salmo 110. Es algo muy curioso, ¿verdad? Primera de Crónicas 16, versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Dice que cuando una persona viene a él, dice, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Ese es como Dios quiere que nos presentamos delante de él, en la hermosura de la santidad, ¿verdad? Como dice aquí, hay que dar la honra debida a su nombre. Vamos al Salmo 29, 2, porque habla acerca de otra característica que tenemos que tener, ¿verdad? ¿A qué vamos nosotros a la presencia de Dios? Como dice aquí en Crónicas, pues vamos a dar honra a su nombre. Pero también, como dice el Salmo 29, 2, ¿a qué vamos? Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Se dan cuenta que habla de lo mismo? Habla acerca de la hermosura de la santidad, pero vamos a dar gloria. En Crónicas era dar honra, en Salmos es dar la gloria. Vamos a dar gloria y honra al nombre de Jehová. Una de las figuras con las que pensaba yo al estar preparando esto, en Apocalipsis, dice que cuando los 24 ancianos se presentan, ¿verdad? Delante de Dios, ¿qué hacen? Tienen unas coronas y las coronas se las entregan a Cristo. Las mismas coronas que Cristo les dio, se las vuelven a entregar.
¿Por qué? Habla de gratitud. Muchas gracias, Señor, porque esto que traigo, ¿verdad? Es nada más por tu misericordia. Nada más el hecho de estar en el cielo es más suficiente de motivo para darle gracias, ¿verdad? ¿Cuánta gente en el infierno está atormentándose y porque ya no pueden hacer nada? Y es para siempre, para toda la eternidad, ¿verdad? Unos dan gracias y otros pues están atormentados. Eso es lo trágico, ¿verdad? Por eso, como dice aquí, la santidad es hermosa para una persona que realmente disfruta. Vamos al Salmo 96 y versículo 9. Hablando aquí precisamente de la santidad, ¿verdad? Salmo 96, versículo 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Y finalmente, ¿verdad? Como dice aquí, temed delante de él toda la tierra. ¿Y habla de qué? De lo mismo, de la hermosura de la santidad. Ahora, para ti, ¿es hermosa la santidad? ¿También la disfrutas? ¿También haces lo mismo? ¿Te deleitas en la presencia de Dios? Ahora, ¿por qué creen, verdad, que será importante santificarnos? Tener santidad, nada más porque no teníamos nada que hacer. ¿Para qué será la santidad? En primer lugar, ¿verdad? Es importante santificarnos porque es la única forma de estar delante de Dios. Vamos a Efesios 4:24. Nosotros no podemos estar delante de Dios porque Dios es un Dios santo, es un Dios puro, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ese tema. Vamos a Efesios capítulo 4 y versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay mucha gente que se acerca a Dios a su manera, porque ellos creen que esa es la forma correcta. Por eso dice aquí Efesios, muy claro, creado según Dios, o sea, lo que Dios planeó es justicia y santidad. Eso es lo que Dios dijo que tiene que ser, aunque la gente diga lo contrario. Por eso el nuevo hombre, como dice aquí, ¿verdad? Según Dios, debe estar en santidad. No puede andar todo sucio, ¿verdad? Delante de él, ¿verdad? No se puede presentar una persona toda mugrosa. Dios no permite el pecado en su presencia. Vamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a Levítico 20 y versículo 7. ¿Qué pasa, verdad? ¿Por qué Dios no tolera el pecado en su presencia? Pues porque la esencia de Dios mismo es santidad. Vamos a Levítico 20 y versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Porque Dios es santo. Por eso tenemos nosotros que santificarnos, como dice aquí, ¿verdad? Por lo que entonces vivir en santidad no es una opción, es un mandamiento de parte de Dios. Vamos a Hebreos 12:14. Ese es uno de los versículos y de los pasajes más usados cuando se habla acerca de la santidad. Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Pueden decir mil cosas, ¿verdad? Hay mucha gente, el otro día estaba viendo yo acerca de videos de esto, ¿verdad? Del tema de la santidad. ¿Y cuánta gente ha querido burlarse de Dios? Engañar a la gente, ¿verdad? Haciéndoles creer que son muy santos, cuando su vida es totalmente todo lo contrario. Son hipócritas. Y mucha gente se ha burlado hasta de Dios. El otro día estaba viendo, ¿verdad? El video de una persona que se le ocurrió reírse del Salmo 91, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Que cuando Dios dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No, pues es que eso habla de exclusionismo, ¿verdad? Dice, y él decía que el tema era que, pues entonces, ¿y por qué no te ibas a preocupar por los 10,000 que se están cayendo aquí a tu lado? ¿Cómo tergiversó la Biblia? Dios no le dijo que se preocupara por los de ahí. Además, está hablando de cosas diferentes. Está hablando de la protección de Dios. Él está menospreciando y riéndose de la protección de Dios. Pero bueno, así hay gente, ¿verdad? Por eso, como dice aquí, sin santidad nadie verá al Señor. Es importantísimo. Por eso hay tanta gente que se desvía, por eso hay tantas religiones y por eso hay tanta gente que inclusive le da la espalda a Dios, como es el de esta persona, ¿verdad? Que él pues se sentía pastor y pues imagínense dónde ha terminado. Entonces, y no hay nadie de nosotros, ¿verdad? Que estemos exentos. Es bien fácil ver hacia los demás. Tenemos que ver nuestra propia vida, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad?
Ninguna persona puede acercarse a la misma presencia de Dios, de un Dios completamente santo, porque Dios no permite el pecado en su presencia, no tolera el pecado. La santidad, ¿verdad? ¿Qué es la santidad para un cristiano? Es el indicador, es tu termómetro, es el indicador de la pureza espiritual de un creyente. Cuando tú quieres saber si una persona está enferma, uno de los síntomas más comunes se llama la temperatura alta. Y para eso ocupas un termómetro, ¿verdad? Que te dice si está bien o está mal. Muchas veces nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Vas al doctor, es que tengo calentura, y te dice el doctor cuando ve el termómetro, pues estás bien, no tienes temperatura, ¿verdad? O de plano sí tienes temperatura. Lo mismo pasa con la santidad, ¿verdad? Con la santidad vamos a ver qué tanta pureza espiritual hay en tu vida. Si no tienes, ¿verdad? Esa santidad, entonces, ¿qué pasa? Si no tienes santidad, hay pecado. Es definitivo. Por eso una persona sin santidad no puede presentarse delante de Dios. Podrá hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero no es cierto que te puedas presentar delante de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el tabernáculo, el sumo sacerdote entraba una sola vez al año a un lugar que se llamaba el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y dice que él entraba rociando sangre. Él iba vestido de un efod de lino y una serie de cosas, ¿verdad?, que tenía que llevar. Ese efod, dice, tenía que llevar unas campanitas en la orilla del manto. Y aún con todo el protocolo, ¿verdad? Había muchos sacerdotes que se metían, ¿verdad? Sin embargo, lo tenían que llevar amarrado de uno de los pies. ¿Y qué pasa? Que cuando el sacerdote se metía, ¿verdad?, a ministrar, y los de afuera ya no oían las campanitas, empezaban a jalar. ¿De acuerdo? ¿Y qué creen? A veces tenían que agarrar y pues salía aquel intachable y santo, ¿verdad? Impostor, pero ya salía frío y muerto. Delante de Dios Él no permite, ¿verdad? Y Él se alcanza a ver si es santo o no es santo. Esas son las campanitas. Hoy ya no hay tabernáculo, pero en nuestra vida también tenemos el mismo indicador de la santidad. Si tú ya no oyes esas campanitas, seguramente tampoco estás viviendo en santidad delante de Dios. Y eso son solo apariencias. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué es importante santificarnos? Porque es lo que le conviene a un creyente. Es lo único que va a dejarle algo productivo, ¿verdad? Vamos al Salmo 93 y versículo 5. Por eso es importante que un cristiano esté santificándose. No es nada más pues un accesorio de lujo, ¿verdad? Salmo 93, 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Dice que la santidad conviene a tu casa. La santidad le conviene a un cristiano. Aquí la palabra conviene, ¿verdad? En hebreo es naá, que significa agradable, ¿verdad? Es lo único que edifica su vida espiritual. Todo lo demás, ¿verdad? Van a ser solo apariencias. Cuando un cristiano trabaja sin santidad, es decir, en su carne, ¿verdad? Todo lo que hace y todo lo que produce son solo apariencias. Por eso dice la Biblia que algún día cuando estemos en el tribunal de Cristo va a pasar el fuego consumidor. Y si lo que tienes en tus manos es madera, heno y hojarasca, dice, aunque se vea muy hermoso y aunque se vea precioso, al pasar el fuego solamente te va a dejar cenizas. No, pero es que yo lo hice, pues no importa lo que hayas hecho, ¿verdad? Eran solamente apariencias. Por eso la santidad conviene a un cristiano, ¿verdad? Porque es importante santificarnos para ver la mano de Dios obrando en nuestro favor. Esa es la parte importante, ¿verdad? Yo creo que todos queremos que Dios esté haciendo las cosas por nosotros. Ya nosotros hemos experimentado muchas veces, ¿verdad? Diferentes circunstancias, cuando tú le dejas todo a Dios y ves que Dios hace cosas maravillosas. Y también cuando no las haces, ¿verdad? El otro día estaba viendo precisamente eso, ¿verdad? De un tema de gente, ¿verdad? Que ha podido experimentar la santidad y quiere seguir en la santidad, pero gente que no quiere. Gente que está en apostasía, que yo digo, bueno, ¿cómo es posible, habiendo visto todo lo que Dios hizo por él y que se le dé en la espalda? A mí me parece todavía la fecha, ¿verdad? Me parece algo increíble. Que realmente alguien se voltea al pecado y a la inmundicia de nuevo.
Un ciego pues no alcanza a ver, pero una persona que vive en santidad, ¿verdad? Puede disfrutar de la mano de Dios a su favor. Dice Isaías 35:8, ¿verdad? Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No cualquiera, y por eso dice aquí, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Qué hermoso es que Dios pueda acompañarnos, pero Dios no acompaña a cualquiera. Dice, cualquiera que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Eso habla de bendición y de prosperidad. No como habla la gente de prosperidad económica nada más, que nada más lo ven en función de dinero. Si realmente queremos que Dios haga las cosas por nosotros, como dice, tienes que acompañarte de Dios. Esa es la santidad que Dios quiere, ¿verdad? Tienes que recordar la fórmula de Dios. Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nada. Por eso, ¿verdad? Con Dios tenemos la victoria garantizada, porque Dios jamás ha perdido una batalla. ¿Quieres ver maravillas en tu vida? ¿Quieres ver obras extraordinarias? Vamos a Josué, capítulo 3 y versículo 5. Cuando Josué va a empezar, ¿verdad? Va a entrar a Jericó, que era la primera, ¿verdad? De sus batallas. ¿Qué fue lo primero que hizo? Dios le dijo, ¿verdad? Vas a hacer esto. Josué 3 y versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dice Josué, les dijo, santificaos. No les dijo, pues prepárense, pues hagan ejercicio, coman bien, duerman bien. Habiendo tantas cosas, ¿por qué le dijo Josué, santificaos? Porque él sabía que lo más importante era que fueran con Dios. Y todo lo demás, Dios lo iba a acomodar. Hay mucha gente que se prepara para otras cosas, pero nunca toman a Dios en cuenta. Dice, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Tú quieres ver maravillas en tu vida? Tienes que santificarte. No tienes que prepararte, no tienes que hacer mucho ejercicio, no tienes que comer muy bien y tienes que descansar, ¿verdad? Y guardar una dieta rigurosa. Dice, tienes que santificarte para que mañana veas maravillas en tu vida. No antes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo tenemos que santificarnos? Ya vimos qué importante es santificarnos, pero ¿cómo lo vamos a santificarnos? Esa es la palabra importante, ¿verdad? ¿Cómo nos tenemos que santificar? Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 29 y versículo 5. Vamos a ver qué interesante, ¿verdad? Porque muchas veces vemos y nos damos cuenta, sí, es muy importante. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es? 2 de Crónicas 29, 5. Dice, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Qué tremendo es lo que vamos a ver ahorita. Lo primero, ¿verdad? Que les dijo, oídme, ¿quién? Levitas. ¿Saben a quién Dios les había encargado el ministerio, ¿verdad? Del tabernáculo? A los levitas. Y muchas veces la gente quiere ir por otros caminos. Lo primero que Dios dice, no, tiene que ser por el camino correcto. Hay mucha gente que ha querido acercarse a Dios a su forma. Es que yo lo busco, ¿verdad? Dicen que todos los caminos llegan a Roma. Y Dios dice, no, no todos, nada más hay uno que tiene que ser el camino que Dios planeó, no cualquiera, ¿verdad? Ahora, dice algo bien interesante aquí. Dice, santificaos ahora. Ese ahora significa que tiene que ser hoy mismo. Dios sabe todo lo que estás pasando en tu vida. Dios nos dice que es importantísimo santificarnos, pero no cuando nosotros queramos, o cuando nos acordemos, o cuando tengamos oportunidad. Tiene que ser hoy mismo. Es decir, que es algo que ya no podemos seguir postergando. Hay muchas veces, ¿verdad?, que tú tienes diferentes actividades y no, no lo hago ahorita, lo hago mañana, el mes que viene, el otro son propósitos para año nuevo. Pero esto es algo que tienes que sacar de esa lista, ¿verdad?, de postergación. Tienes que dejarlo para hoy mismo, ¿verdad? Tienes que ponerlo hasta arriba. No se puede dejar para después. Eso significa. Tiene que ser hoy, ¿verdad? Pero no como decía una persona, pues hoy tiene hasta las 23:59, ¿verdad? No esperar hasta las 23:59. Tiene que ser ahora mismo. Es decir, ese ahora mismo, ese hoy, significa deja todo lo que estés haciendo y entra al trono de la gracia en este mismo instante. Eso es lo que tenemos que hacer.
En este momento tenemos que ir directamente al trono de la gracia. Dios nos está llamando. En segundo lugar, como dice aquí, ¿verdad? Santificando la casa de Jehová. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la casa de Jehová? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pensaban que la casa de Jehová pues era el templo que había construido Salomón. Sin embargo, la casa de Jehová hoy, ¿verdad? ¿Cuál será? Es en donde habita Cristo. Esa es la casa de Jehová. Y no es un edificio físico, ¿verdad? No es un templo, no es una iglesia. Es nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es su tabernáculo, su templo. Vamos a 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19. Hay mucha gente que, como dice aquí, sí ignoran qué es lo que Dios les está diciendo y por eso no se mueven, ¿verdad? Porque realmente no comprenden qué es lo que Dios les está diciendo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice que vuestro cuerpo es ¿qué? Es el templo del Espíritu Santo. Ese es el templo que Dios tiene. Y muchas veces lo descuidas. Le echas a cuanta cosa no te imaginas. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿verdad? Aquí dice que lo que primero tienes que buscar es santificar la casa de Jehová, es decir, tu cuerpo, en donde dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hay mucha gente que dice, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Sin embargo, si sabes algo, como dice aquí, no es tuyo, es prestado. Como dice aquí, ¿verdad? En este versículo de Crónicas que estamos analizando, ¿verdad? Dice que tenemos que sacar la inmundicia. Y eso, pues es algo lógico, ¿no? Yo creo que para todos los cristianos es lógico sacar la inmundicia. Cuando Dios te dice sacar la inmundicia, pues claro que la tenemos que sacar. Pero ahora, dice algo bien interesante. ¿Tienes que sacar la inmundicia del santuario? ¿Te parece lógico? Se supone que el santuario, ¿verdad? Tiene que ser un lugar santo y un lugar puro. Sin embargo, si dice que lo tienes que sacar del santuario, es porque hemos permitido el pecado en nuestra vida. Y peor aún, ¿verdad? Dice que lo hemos llenado de inmundicia. Y si Dios lo dice, es porque es cierto. En 2 Crónicas 29:5, que es el pasaje que estamos viendo. ¿Cómo vamos a sacar nosotros la inmundicia del santuario? Imagínense hasta dónde hemos llegado. Es lo que habíamos el otro día, ¿verdad? Acerca de un lugar, ¿verdad? Que se llama el Valle del Hijo de Hinnom, que está al sur de Jerusalén. Y que es un valle en donde se hizo famoso porque los israelitas se desvirtuaron tanto que llegaron a ofrecer sacrificios a un ídolo que se llama Moloch, ¿verdad? Y que ofrecían a sus hijos en sacrificio, los israelitas, a los que Dios rescató. El otro día hablaba con una persona que me dice, es que es increíble, a mí cómo me molestaban, ¿verdad? Dice los israelitas por cómo eran tan apóstatas. Dice, hasta que un día Dios me dijo, pues tú estás igual. Tú, así como los criticas, estás en las mismas circunstancias, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Por eso hay que voltear a ver nuestra vida, no la de los israelitas, no la del vecino, no la de la persona que ya no está ahorita, ¿verdad? La de nosotros mismos. Algún día Dios nos va a llamar a su presencia. En la Biblia, ¿verdad? Hay muchos casos de cristianos que empezaron bien, en comunión, viviendo en santidad, pero que un día abandonaron todo. Y sencillamente se volvieron a la inmundicia y a la apostasía. Que tú dices, ¿cómo es posible? Como el rey Saúl, ¿verdad? El rey Salomón, el rey Manasés, y etcétera, 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 ¿verdad? Como veamos ahorita, no tenemos que voltearlos a ver a ellos, ¿verdad? Dios nos invita a vernos a nosotros. Vamos a decir al libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Vamos a ver, ¿verdad? Y como vemos ahorita, ¿verdad? Dios está hablando acerca de la gente de los cristianos de esa época, pero Dios habla a nuestro corazón. Ezequiel 22, versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dice aquí algo bien tremendo. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¿Sabes por qué? Porque te da lo mismo Chana que Juana. Porque vives tan cegado, ¿verdad? En la inmundicia que ya no sabes, ¿verdad? ¿Cuál es la luz y las tinieblas?
Dice, no distinguieron entre el inmundo y el limpio. Qué tremendo que no puedas distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Ahí mismo en Ezequiel, vamos al capítulo 23 y ahora al 39. Porque como veíamos ahorita, no terminó ahí la historia, ¿verdad? Ezequiel 23 y versículo 39. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo, y aquí así hicieron en medio de mi casa. Dice que el mismo día, y dice, y sacrificaban a sus hijos y entraban al santuario. Oye, ¿cómo es posible? O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Por eso veamos ahorita, o sea, ¿cómo la gente puede llegar a ese extremo? Bueno, pues no hay que preguntarnos mucho, ¿verdad? Resulta que nosotros estamos igual. No podemos decir, pues qué tremendos eran los del pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso dice aquí que nosotros tenemos que limpiarnos. Es muy fácil ver la vida de esos reyes e inmediatamente decidir, ¿verdad? Y juzgar que hicieron muy mal. Sin embargo, ya no te resulta tan sencillo cuando te toca examinar tu propia vida, cuando tienes que ver tu mente. Tenemos que ser igual de exigentes y de estrictos. Así tenemos que vernos, ¿verdad? Esta es una exhortación de Dios. Aquí Dios nos está diciendo que hemos sido demasiado permisivos y tolerantes con nosotros mismos. Tanto así que hemos permitido que entre la inmundicia en el lugar santo, en tu tabernáculo, en tu templo, es decir, en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Por eso Dios nos pide hoy que nos limpiemos inmediatamente de todo aquello que hemos permitido. Dios sabe exactamente qué es lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a Daniel 1:8. Vamos a ver que en tercer lugar tiene que ser una decisión personal. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a ver qué interesante. Daniel era un jovencito cuando lo toman cautivo y cuando se lo llevan a Babilonia. Fíjense que este muchachito, ¿verdad? Hizo dos cosas bien importantes. Dice, la primera, propuso en su corazón no contaminarse. Ni con la comida, ni con el vino, ni con cualquier cosa que le pusieran. ¿Saben a dónde llevaron a Daniel? A uno de los lugares más paganos que había. Más idólatras. No solamente era parecido con Israel, ¿verdad? Los filisteos, pues más o menos, ¿verdad? Pero los babilónicos eran los peores. Y ahí fue donde llegó Daniel. Imagínense el reto, ¿verdad? El valor de este muchacho de decir, y no quiero contaminarme con todo esto, ¿verdad? Y obviamente Dios le dio sabiduría y le dio gracia para no pelearse, ¿verdad? Porque pues, se lo hubieran ejecutado. Él no era más que un esclavo. Dice, pero Daniel propuso, ¿verdad? Y luego, ¿qué hace Daniel? Lo más importante, ¿verdad? Con sabiduría, dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hay que tener sabiduría para hacer las cosas, ¿verdad? Tenemos que proponer en nuestro corazón, eso es lo primero, tener la actitud correcta ante Dios. Y luego lo segundo, tenemos que decidir apartarnos de la contaminación. No basta con decir, pues yo no quiero contaminar, pero pues estoy en el mundo, ¿verdad? Como dice mucha gente. Para permanecer en la santidad tenemos que decidir apartarnos de la contaminación. Nadie te puede obligar a hacer algo que no quieras. Eso es algo bien importante, ¿verdad? Este fue precisamente el motivo por el cual muchos cristianos verdaderos de la primera iglesia, y aún hasta la fecha, prefieren morir y entregar su vida antes de ceder a las presiones, a las amenazas e incluso torturas y persecuciones, antes de darle la espalda a su Señor. El otro día estaba viendo, ¿verdad? ¿De dónde viene la canción He decidido seguir a Cristo? Y resulta, ¿verdad? Que viene de una de las tribus, me parece que en la India o no sé en dónde era esto, en donde se perseguían a los cristianos. Y entonces dice que el rey de ese lugar, bueno, no el rey, ¿verdad? O el gobernante, de una persona importante, ¿verdad? Dice, mandaba a matar a la gente que fuera cristiana. Y entonces dice, había una familia de unos cristianos. Y entonces los mandaron llamar y le dijeron, ¿saben qué? O se arrepienten o los vamos a matar. Le dijeron al padre de la familia. Y entonces dijeron, no, nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Le dicen, sí, dice, entonces vamos a hacer una cosa. Primero vamos a matar a tu esposa y a tus hijos y tú lo vas a ver. Y entonces, pues dice, no,
Yo he decidido seguir a Cristo y sus hijos y su esposa también, y que se los matan ahí enfrente, ¿verdad? Y entonces dice, pues él estaba destrozado. Dice, y entonces le dice el gobernante dice, tienes tu última oportunidad de retractarte, ¿verdad? Y le dice, he decidido seguir a Cristo. Y entonces, pues lo matan a él también. Dice, y estas personas, pues pasan a la eternidad, ¿verdad? Con el paso del tiempo, pues el gobernante o el que los haya mandado a matar, dice, queda tan impactado por, dice, la decisión que habían tenido, pues de no doblegarse ante una persona, que él tenía toda la autoridad. Dice, total, pasa el tiempo y él se termina convirtiendo y sirve como la clave para convertir a toda esa comunidad. Entonces, dice, la muerte de aquellas personas sirvió para que estas personas después, ¿verdad?, también se arrepintieran. Pero esa es una decisión que se tiene que tomar, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, esas personas no le dan la espalda a su Señor. Hoy en día, ¿verdad?, hay muchas iglesias tibias, débiles, que se doblan con cualquier vientecillo de doctrina, ¿verdad?, ante cualquier crítica, predicando una cosa, pero viviendo otra muy distinta, ¿verdad? Nada que ver con lo que dice Dios. Como dice en Efesios, ¿verdad? Vamos a Efesios 4:14. Como los niños les puedes decir una cosa y te la creen. Los niños son fluctuantes, como dicen en Efesios 4, ¿verdad? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no seamos niños. Y no se refieren niños en otro sentido, sino más bien niños en que son totalmente moldeables y maleables, que te dejan llevar para todos lados, ¿verdad? Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. De nada nos sirve platicar bien bonito que nos vamos a apartar de la contaminación cuando vives en medio de ella. Tiene que haber congruencia y coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No podemos decir una cosa y hacer otra totalmente lo contrario, ¿verdad? No sea mi hipocresía. En cuarto lugar, tenemos que ponernos en acción. Vamos a Josué, capítulo 7 y versículo 13. Como veíamos ahorita, no es nada más platicar. Señor, pues sí, ¿verdad? Yo voy a hacer y ahora sí me voy a comprometer. A Dios no le sirven de nada las promesas. Dice, si a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. Vamos al libro de Josué, capítulo 7 y versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Fíjense qué curioso, porque muchas veces nosotros queremos andar repartiendo para los demás, pero nunca vemos para nosotros. Aquí Dios le dijo a Josué, levántate y santifica al pueblo. El primero que tenía que ponerse en acción era él. No, pues ahí dile a los del pueblo que pues ellos agarren y se vayan, ¿verdad? Por eso nosotros muchas veces somos muy buenos para andar poniéndole a los demás, pero no para ver hacia nosotros, ¿verdad? Hay gente que dice, pero no hace. Aquí Dios le dijo a Josué, tú vas a ser el primero que te vas a levantar y después vas a santificar al pueblo. Así tenemos que ser nosotros. No nos podemos quedar con el deseo de hacer las cosas. Tenemos que llevarlo a la práctica. Vamos a Mateo 21, versículos del 28 al 30. Y vamos a ver precisamente eso, ¿verdad? Acerca de un padre que le da una instrucción a dos de sus hijos. Mateo 21, 28 hasta el 31, de una vez. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí dice bien importante que un padre de familia le dijo a uno de sus hijos, ve a hacer esto, ¿verdad? Y el hijo dijo, no quiero. Dice, pero después arrepentido fue. Terminó haciendo las cosas. Dice, y el otro dijo, sí voy, pero nunca fue. Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad? Pues el primero. Lo mismo pasa con nosotros. Dios no quiere que nada más andamos diciendo las cosas. Quiere que las hagamos. Quiere que nosotros nos arrepintamos, que nosotros limpiemos nuestra vida.
No que nosotros nos dejemos, ¿verdad? Por eso es tan importante el que nosotros hagamos las cosas, no nada más que andemos platicando las cosas, ¿verdad? Para que haya una coherencia entre lo que decimos contra lo que hacemos. Por eso vamos a dejar que Dios sea el que limpie nuestros corazones. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios para poder terminar el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites pues acercarnos al trono de la gracia. Gracias por la oportunidad tan hermosa que tú nos das de estar contigo, Señor. Te pedimos para que tú nos limpies, para que tú veas todo lo que hay en nuestro corazón, saques todo lo que te estorba, Señor. Te pedimos para que seas tú el que nos permitas estar en tu presencia, que nos permitas estar en santidad, Señor. No predicando, no platicando, sino más bien viviendo estar contigo, Señor. Te pedimos para que podamos disfrutar de tu presencia, de tu plenitud y de todas las cosas que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, para que tú nos limpies y para que tú nos prepares, para que todos los días estemos buscando agradarte, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Te pedimos para que tú nos guardes y para que tú también guardes a nuestros familiares, a toda la gente que no te conoce y les des la oportunidad, Señor, abre sus ojos para que ellos puedan arrepentirse y puedan venir a la salvación también. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.